Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio, primer episodio del 2023, este año que se augura fulgurante, luminoso, lleno de libertad y prosperidad, de Durmiendo sobre un volcán. Tercer año, Dardo, señor Dardo Gasparré, ¿cómo le va? Sí, yo te veo que te ha pasado el tiempo, no como a mí. Bueno, que Pero estás déjame en sumarme, formol. déjame sumarme a tus expectativas, tus esperanzas, y quiero que todo el mundo sepa que nos espera un gran año. Listo, ya está, dejé de mentir, ahora hablemos. No sé si hiciste tu repudio del día de la fecha. Yo a la mañana me levanto, me hago un cafecito y repudio, por las dudas que se necesita. Hago un pack de repudio. Es más, creo que voy a Repudiar abrir todo una lo que empresa, repudia. una Vos prepaga de repudias todo lo que repudio. repudia a la izquierda. Por supuesto, Ah, por supuesto. es lo Sí, único repudiemos todo. repudiable. Yo creo que repudiemos todo. Además, vos sabés bien que yo creo que el gobierno mundial está hecho integrado por ladrones y están actuando como ladrones, es decir, con miedo a que lo descubran o a que no les permitan robar. También puedes decir que hay una especie de mafia mundial, hay una especie de padrinazgo mundial de mafiosos que se van apoyando y un montón de estúpidos que tienen miedo a ser cancelados. Entonces, o no hablan o apoyan cualquier cosa que creen que tienen que apoyar. Ni siquiera las condicionan. No es que dicen, mira, no estoy de acuerdo con esto, pero, o Claro, no estoy de acuerdo con esto, pero mira lo que pasa en Argentina, no estoy de acuerdo con esto, pero mira lo que pasa en Bolivia, no estoy de acuerdo, no lo condicionan, es absoluto. Digamos, la razón es absoluta. Yo creo que si Marx hubiese imaginado un mundo perfecto, hubiese imaginado un mundo lleno de corrupción. El mundo lleno de corrupción actual es el triunfo de Marx, porque con eso, ¿te acuerdas cuando cae? Pero te estoy hablando del año casi del 40, cuando empieza a caerse solito el comunismo, empieza a surgir la línea ganémosle con sus propias armas al liberalismo, que son ¿qué? La emisión de moneda, que termina en inflación, que son ¿qué? La anulación de la libre empresa, que termina en la prebenda estatal, que son ¿qué? El sindicalismo, que son ¿qué? Todo lo que, la corrupción, que es la esencia del comunismo. Es decir, un mundo corrupto desemboca en comunismo, casi inexorablemente. ¿Por qué? Porque un mundo decente desemboca en competencia. Y eso es lo que no hay. Acá no hay competencia ni para trabajar, ni hay competencia empresaria. Ha desaparecido la esencia misma de lo que nosotros llamamos liberalismo o, si querés, por extensión, capitalismo. Ha desaparecido, que es la competencia. Y la competencia es el nombre económico de la libertad. Eso ahí desapareció. yo tengo yo no, digamos, lo desarrolló otra gente, me estoy adjudicando. La corrupción depende, vive del caldo del Estado, de que haya un poder que te permita o no Por hacer supuesto, con algo. quién acomodarse, seguro. Eh, no quiero decir Estado, porque puede ser cualquiera. Vos lo decís siempre, desde el principio que estamos como volviendo para atrás, ¿no? Pero es que hay que volver permanentemente sobre la misma base. Desde los primeros capítulos de este podcast siempre dijiste, decilo vos si querés, pero tu teoría sobre el rey. Claro, claro, claro. Siempre, siempre es el rey. Siempre es Luis XIV. Ni siquiera Luis XVI, que por lo menos tuvo un castigo. Sí, Luis XIV, esto es Luis XIV. Esta es la corte de los milagros, ¿viste? Un montón de mendigos y un montón de corruptos. Ese es el sistema. Por Es un eso, montón de entonces, mendigos y un montón de corruptos. y, y desde el principio venimos diciendo lo mismo. Más Estado metiéndose en lo privado, entonces todo lo privado es público, entonces todo es esencialmente un objeto de intervención. Bueno, nada, llegamos a lo que llegamos, Bueno, pero es llegamos que a la otra vez, actualidad. mi viejo amigo Hayek,
primero te convenzo de que todo es gratis, como diría Friedman. Primero te convenzo de que el queso es gratis y te oculto la trampera. Por supuesto, a ver la trampera. Te convenzo que el queso es gratis. Y después te aprieta la trampera. Y después te aprieta la dictadura. Y ya está. Una vez que terminó. Y después primero te aprieto con tu necesidad. Pobre de vos. Te convenzo. Primero te convenzo de las cosas que no tenés. Segundo, te convenzo de que la culpa es de otro. Después te convenzo de que yo te puedo resolver el problema. Después pasan dos cosas, o puedo intentar resolverlo, en cuyo caso fracaso porque se me acaba la guita de los demás, o directamente soy un vivo que nada más que te prometo. Cualquiera Bueno, sean las dos variantes, cuando vos te vas a te enojar, diría que no son yo dos me variantes, transformo en son dos dictador. estadios, porque primero empezás a repartir y te robás todo en el A camino, por veces, supuesto. a veces, a veces ni lo cumplí, Y a veces ni después, lo cumplí. digamos, ya vencido el pueblo, la gente, el votante, el consumidor, el quien vos quieras, ya está, entras a la etapa de el autoritarismo puro y duro. Pero Eh, volvamos, yo querría volver a algo que estábamos planteando y discutiendo entre nosotros dos, que era esta coordinada, asonada brazuca, perdón, brasileña. sí, Eh, Porque ahí teníamos algunos puntos distintos, o por lo menos algunos puntos de vista, algunas miradas un poco distintas. Y yo te sostenía que esta sonada le viene muy bien, es como las torres gemelas de Lula. para la Patriot Act. Sí, exacto, exacto. Y vos me decías, con razón, bueno, no lo sé, Lula hubiese hecho esto y tenía poder para hacerlo y no necesitaba nada de todo esto. Y posible que los dos tengamos algo de razón. Pero yo también creo, mirando la reacción de Biden y toda la barra, que esto ha sido muy importante, no solamente para Lula, sino para todo el sistema, para todo el comunismo reinante con el nombre, que es más que Sí, comunismo, yo creo coincido que es totalmente. casi fascismo, es una mezcla perfecta de comunismo y fascismo, porque es el Estado, pero con el gremialismo y el empresariado prebendario unido, con lo cual es un mix perfecto, todo en tiranía, sí, con lo cual es un mix perfecto de los dos peores males de la historia moderna, Hay, que eran los dos enemigos de Hayek. hay muchos autores que están hablando, le están poniendo, la taxonomía en estos momentos es, a ver, es variable, fluida, pero porque hay mucha gente muy interesante, no solo desde la derecha o desde el liberalismo, sino también de la izquierda, pensando este fenómeno. Porque es un fenómeno, y ahora vamos a Brasil, pero es que Brasil y Chile es, no sé qué decirte, es como el laboratorio, es como si tuviéramos los tubos de ensayo del totalitarismo. Hay mucha gente, incluso de la izquierda, pensando estos fenómenos que están pasando. ¿Por qué? Porque en el momento en que los objetivos y la narrativa de Bill Gates y del Partido Comunista Chino y de Guterres, el director de OMS, que fue durante muchísimo tiempo director presidente de la Internacional Socialista, y Tedros, un terrorista diplomado que después manejó la salud mundial, y los presidentes de Sudamérica, que son o ladrones convictos, todos juzgados, tres instancias, dos instancias, ladrones, o terroristas, o las dos cosas, y Biden y Hillary Clinton y los más media, entre todos esos hay una comunión de No olvides narrativa. Y Von der y Leyen y ¿entendés? Lagarde, por favor, que Sí, también son convictas de cosas. también, pero esta ni siquiera fue, digamos, esas están investigadas. Nosotros tenemos a Lula, a Lula o a Cristina Fernández, Esos son gente, presos políticos, no ladrones. sí, como Milagros. Bueno, sigo, entonces digo, en esa comunidad de gente tan, si querés, disímil, tenés una unidad narrativa ideológica. Entonces, como siempre decimos, nos gustaría vivir un par de siglos más como para ver esto en perspectiva. Estamos acá adentro, es medio difícil,
y tenemos la maldición de los tiempos interesantes. Pero estamos en un tiempo muy raro, Dardo. Estamos en un tiempo muy raro. Que el mismo comunicado de repudio, rechazo rotundo, tiene las tres R's, repudio, rechazo rotundo, lo escriba Maduro, Canel, Hillary Clinton, Cristina Fernández, Iván Duque, Mauricio Macri, Larreta, Boric, Spert, o sea, a ver, viejo, ¿no les hace ruido un poco estar en el mismo baile? ¿No les hace ruido tener el mismo uniforme? Aunque sea un ruidito, aunque sea una cosa de, a ver si paro la pelota un segundo de mi mascarada, de mi necesidad, como decís vos, de mi necesidad de ser aupado Bueno, y que nadie... nosotros hemos hablado acá en este mismo espacio, nosotros hemos hablado en el mismo espacio del pensamiento crítico, o mejor dicho, de la falta de pensamiento De la crítico. falta de él. Y esto es un logro, ciertamente, de lo que llamemos el como fascismo, o sea, la mezcla de comunismo y fascismo, el como fascismo. ¿Por qué es un logro? Porque hemos dejado de pensar. Entonces no somos capaces de matizar. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que nadie haga ninguna sonada de nada. No estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo ni con una sonada de Pero izquierda, de sí, derecha, Dardo, ni a de ver, nada. si uno tuviera que explicar que está en No estoy de acuerdo desacuerdo, con que ningún vaya y precio. rompan los vidrios un domingo a la tarde, un domingo a la tarde, algo también tiene que hacerles ruido de esto. ¿Qué golpe de Estado? Para poner a quién, en nombre de quién, se da un domingo a la tarde en la que van un pequeño de manifestaciones de millones, millones de personas, van 5 idiotas o 5 infiltrados o 5 lo que quieras, o 10 o 20, a romper vidrios, a romper cuadros y a afanarse una silla. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso es genuino después de que vos llevas meses de manifestaciones absolutamente pacíficas de gente pidiendo una cosa tan loca como la transparencia electoral, tan loca como la transparencia electoral, que a la sazón la justicia brasileña ha impedido, y de hecho ha impedido que se hable de eso, con políticos presos y con gente que está siendo en este momento No, la encarcelada y justicia cuyo no, la destino... Corte Suprema. Yo te recuerdo, la Sí, Corte obvio. Suprema. Yo te recuerdo que Moro, todo su juicio, y basta con leer los 740 libros que hay sobre el tema y serios, la lucha de Moro durante los procesamientos de Lula se basó no en probar lo que estaba recontraprobado y lo conocía un chico de 4 años, sino en impedir que se sustrajese el juicio de Curitiba y se lo pusiera en manos de la Corte Suprema, que es lulista. Y te recuerdo que el principal, o uno de los dos principales obstáculos de Lula, que era el gobernador de Brasilia y que era fuertemente opositor y que tenía una posición muy dura, fue barrido por un juez, porque el sistema brasileño permite, le da poder individual a para un grupo de cosas a Exactamente. los jueces. Con lo cual pasa algo parecido a Venezuela. Nada de lo que hacen es del todo inconstitucional, pero el objetivo final de anular cualquier tipo de reacción popular se va logrando. Lo cual me lleva al tema del fraude electoral. Honestamente, yo no tengo ningún tipo de prueba de que haya habido un fraude. Como no la tengo en Estados Unidos, no tengo ninguna parte, no lo sé. Honestamente, no tengo los recursos, pero hay un fraude mucho más grave que el fraude electoral, que es el fraude democrático. El gran fraude al que está sometida todo el sistema mundial es el fraude de la democracia. Esto que llamamos democracia, la habilidad de toda lo que llamémosle del como fascismo, ha sido escamotear la definición de democracia. Democracia no es lo que nos enseñaron, no es por lo que murieron tantos. Democracia es el gobierno del voto a mano alzada de los sindicatos. Democracia es convencer a la gente de que sometiéndose como en el feudalismo
puede conseguir la limosna del Estado y con eso estafarla, comprarle el voto y hacer que vote. Simplemente no necesitan ningún tipo de fraude. El fraude es la democracia. Bueno, Basta con que yo convenza. Y cada vez más fácil, porque cada vez menos educación, cada vez más bruto, cada vez más gente dependiendo de los estados. Sea esa es porque la clave, dependen. eso es la clave y lo hemos hablado a lo largo de este año. Yo Ahora vos no creo fíjate, en la cuando teoría de la, de si la, yo, de la educación. vos tenés un trabajo perfecto, te va brutal, y yo no espero ni siquiera que te vaya mal para decirte que yo te voy a hacer que te vaya bien. De repente invento una pandemia y te transformo en prisionera. Entonces, de un día para el otro vos sos dependiente mío por miedo a la cárcel, como a la pobre Sarita que acaba de morir, ¿no? Que ahora todos le hacemos Ahora, homenaje, mirá, se acabo olvidan de ver, Dardo, toda la acabo de ver, prensa de ac- todo lo que le pegaron a esa pobre es mujer. increíble, acabo de ver un tuit de Hernán Lombardi, absolutamente asociado a la reta, funcionario, diciendo, Sí, oh, Sarita, que nadie confió. sí, sí, Pero si sí, los fueron que la ellos los que metieron en casi la cana meten fueron presa. ellos, Sí, o sí, la que le sí. mandaron a la cana fueron ellos. Cara Claro, claro. dura. Bueno, la estrategia de la reta es esa, culparse con el peronismo y cada uno tiene la culpa de algo, pero van logrando, de todas maneras van haciendo todo lo que quieren hacer. Y perdón, y estamos La hablando de culpa Hernán la tiene Lombardi, siempre el que otro, es, nadie dice nada. Hernán Lombardi, que es, se suponía de los buenos de la parte Sí, del sí, sí, era PRO. de los buenos. Bueno, hay gente que creyó una cosa así, no es mi caso. Este, pero te quería comentar una cosa que, porque lo dijiste y no quiero que quede sin explicar. El gobernador de Brasilia, sin pruebas, sin proceso, sin nada, fue suspendido preventivamente de su cargo por un juez de miércoles, un tipo democráticamente elegido. Que es precisamente, por ejemplo, lo que Cristina dice, a mí no me puede juzgar un juez porque yo soy elegida por el pueblo. Bueno, un juez que nadie eligió, que no tiene proceso, que no tiene pruebas, que no tiene nada, agarró y suspendió al gobernador que más le molestaba a Lula. Y pasó otra cosa más, digamos, voy tirando como en este cajón desastre que tenemos de elementos para analizar, a ver si alguno de esos se concatena o si nos sirven para explicar algo. Eh, hubo ¿cómo se llama? Estos comunicados, viste que se juntan tres y escriben un comunicado y con eso Sí, sí, lavan las sí. culpas, yo qué sé. Pero hubo un comunicado de los presidentes, se supone no de derecha, expresidentes no de derecha, eh, iberoamericanos. Está Macri, está Piñera, está Aznar, está Duque, bueno, apoyando a Lula. Están apoyando a un tipo que conspiró contra la democracia siempre, siempre. Conspiró en principio afanándose todos los recursos del pueblo y sometiéndolo. Que además está convicto. Que además de todo es el fundador del Foro de San Pablo que hizo todo un trabajo coordinado por el cual se produjeron los reales golpes de Estado. Y donde no se respetaron jamás los plebiscitos, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Buenos Aires. Entonces, les prenden fuego, los revientan a piedrazos, les hacen caer los gobiernos, los condicionan, les meten plebiscitos, después no los cumplen. Todo eso y esos tipos salieron como ovejas a hacer el mismo comunicado que Canel. Hay un punto en el que hay algo que se nos está perdiendo, que tiene una explicación, digamos, de base en lo que vos decís. O no Son quieren todos que les ladrones, toquen. son todos ladrones. Yo que me metan, que me hagan juicio. Son todos ladrones. Quiero que me hagan juicio. Vamos a hablar. A ver. Y No, tengo la porque gran después no oportunidad sé de con quién hacer demostrarlo. el podcast, Dardo. No, bueno, pero en la cárcel das unos mangos y sos capaz de estafar desde la cárcel. Mira, si no vamos a decir el podcast. Te llamo, te puedo llamar y decirte, tengo secuestrado a tu hijo. Mamá, mamá, dame plata. ¿Cómo? Hacemos No, el déjame podcast que grabar el quieras. podcast, claro. Y claro, le tiro unos mangos, me dan dos celulares mejores que los tuyos. Y Mejor, hago lo mejor que que el mío quiera. puede ser cualquier cosa, ojo. Sí, bueno, pero vos vivís en un país
lleno en la flor de su crecimiento, Sí, ¿sí? Ley de mi flor masa. es más bien como una, como decirte. Vengo, le comento a los amigos, vengo de mandar al service mi teléfono que está en garantía, porque no sé, no responde, qué sé yo, y no me han podido dar un muleto, que es lo que te daban antes. Vos te dan, digamos, mientras está el service, te dan alguno para que andes, para que no te quedes sin teléfono, pero Samsung no tiene teléfonos para dar. Samsung no tiene teléfonos. Esto va a ser, ¿viste como los que hacían los repuestos de los autos de 1940 en Cuba? Y le No, vas no, yo poniendo. lo viví en Argentina, la famosa industria tornera de El chasis de posguerra. madera, vos. No, no, los torneros de posguerra eran extraordinarios, porque como no había producto, no se podía importar porque no había, era distinto. Los torneros fabricaban, entonces, por ahí hay algún tipo de especialista en fabricarte un tornillito de tu teléfono, qué sé yo. Esto es toda una línea que tenemos de diversificación Claro, para lograr una producción mundial, claro. mis chicos jugaban con los teléfonos viejos, así que quizás en algún canasto de juguetes, en el fondo me quede algún StarTAC, ¿viste? Alguna cosa de esas. Este, y Ahí están los repuestos. O si no, roba uno y ahí eso está. también. tengo Está que bien. desarrollar, tengo que entrenar para No es poder tan salir difícil, corriendo. no es tan No, es difícil. verdad, es verdad, Fácil. es verdad. Volviendo, entonces, Pero dale vos. sí, yo digo, hay un hecho adicional que también hay que leer a dos tipos nada más en la vida. Hay que leer lo que dijo Hayek y, y hay que leer al gran autor de La democracia en América. Que lo primero que dijo Que fue, le da título a este podcast, siempre hay que decir. sí, sí, que lo primero que dijo fue, si no redefinimos la democracia, se muere. Esta democracia está muerta, no representa nada, no representa a nadie. Es nada más que un mascarón de proa, un gigantesco cabezón de esos de antes, que había en Uruguay, en Buenos Aires, en los viejos carnavales. Es un mascarón falso donde se esconde la dictadura. Entonces, hay una cosa que tampoco representa la democracia. La democracia no es sinónimo de libertad. No, por Al supuesto. contrario, más de una vez, 1000 veces, han elegido dictadores. 1000 veces. Y Chávez, fíjate, lo que está haciendo Estados Unidos en definitiva, con Lula, es lo mismo que hizo con Castro. Cuando empieza Castro, era un proamericano, era un hombre absolutamente loado por los americanos. Cosa que hizo Estados Unidos, no solo con Castro, con los talibanes, con Saddam Hussein, sí, que señor. a pedido de ellos hace una guerra donde mueren 2 millones de pobres tipos iraquíes que nunca supieron por qué murieron y terminó siendo condenado. Con, con el propio Batista, con todos los dictadores, en nombre de las democracias, se han elegido y consolidado cientos de dictaduras. La democracia no es sinónimo de libertad, aunque el como fascismo se haya querido apropiar del término libertad. Y lo que está haciendo es esclavitud, está sembrando la esclavitud. Entonces, me paso a Hayek ahora. ¿Eh? Me paso a Hayek en un gigantesco salto y digo todo tipo de planificación central, incluyendo esto que es repartir lo que no hay, termina en dictadura. Entonces, el verdadero fraude es la democracia. Y yo creo que eso sería bueno que lo incorporáramos absolutamente en los pocos que quedan más o menos lúcidos, por lo menos pensantes, o por lo menos nada, por lo menos que no están emborrachados de estupidez. Hay que incorporar el concepto de que lo que llamamos democracia, que es lo que les pasa a todos los que están diciendo eso, defendamos la democracia, defendamos las No, pero instituciones, aparte, defendamos la Dardo, libertad. hay una No, cosa. mentira, no, mentira. Si tu definición de democracia es la misma, porque todos están defendiendo la institucionalidad y la democracia, todos los Sí, sí, sí. si tu definición de democracia y de aquello que hay que defender es la misma que Cristina Fernández de Kirchner, es la misma que Díaz Canel,
Es la misma que Maduro, es la misma que Hillary Clinton. Es la misma, o sea, si tu definición de democracia es la misma que ese grupo de personas, entonces déjame decirte, gusto pero me que privo, yo soy dejá. como ellos. Dejá, o sea, Claro. estás defendiendo, hay un marco, si querés taxonómico, si querés hay una nomenclatura, con perdón de la palabra, pero me parece que viene muy a cuento, que te aúna con lo peor de la condición humana. Porque tu community manager te dice hay que hacerlo, porque tu jefe de campaña te dice que hay que hacerlo, porque estás muy peleado con otro candidato y entonces si ese no lo hizo, vos lo haces. La cuestión que sea, porque todas son bajas, todas son viles, todas son burdas, todas son cobardes. No hay manera. Pero si tu definición de la condición política que vos defendés es la misma que defiende Cristina Fernández de Kirchner, entonces, loco, cuando Es a el vos te perro, afanen las ladra como un elecciones, perro, camina como un perro, exacto, muerde como un perro, mueve la cola como un exactamente. perro. ¿Qué va a Es el hacer? foro, hemos cambiado el foro, se llama el foro de los ladrones. Creo que tenemos que poner un nombre. Y mirá, a ver, si nos ponemos a pensar, miembros de ese foro están, bueno, fundador, padre fundador y el Todos que los le dio procesados, empecemos con los procesados. la residencia, el foro de San Pablo, se llama foro de San Pablo porque se hizo en San Pablo la primera vez, el año 90, por una acción, tenían muy poca guita en ese momento porque estaban en el año del medio entre que se caía el muro e implosionaba la Unión Soviética. Obviamente Castro veía que se le acababa lo que tenía que ir a buscar a dónde parasitar. Después, obviamente, después surgió Chávez, pero en ese momento se asocia con un no todavía presidente Lula, que manejaba sindicatos y que venía haciéndolas, hacía un tiempito, y hacen ese foro en el que se congregan partidos comunistas, sindicatos y grupos terroristas. Miren la conformación la primera reunión del Foro de San Pablo. Entonces tenemos a un fundador convicto, condenado por ladrón. Miembros de eso está el expresidente ecuatoriano, que está prófugo, señor Correa. Claro, Correa, sí. Bueno, investigados, Bachelet, Dilma, todo el paquete del narcoterrorismo que luego se hizo con el poder en Nuestra Colombia. Señora de la Esperanza, es decir, también no te olvides Nuestra Señora de la Esperanza. No, no, Nuestra Señora de la Esperanza, no, la Oh, iba a por dejar para el favor. final porque me parece que es una linda guinda, que está condenada también, que es la señora de Kirchner. Tenemos a el corruptísimo matrimonio hondureño, el dictador nicaragüense. A ver, que no te queda. Bueno, el que cometió fraude y ahora tiene torturando y presa política a Janine Áñez. La saga de delincuentes que pusieron a Castillo en el poder, todos guerrilleros, todos guerrilleros. Y Castillo, golpista, que ahora después lo van a perdonar. El señor Boric, que acaba de indultar a Sí, todos sí, los que atentaron contra la democracia, la republicana, el repudio de no sé qué, los indultó. Y después salió su vocera a decir que, bueno, que no querían indultar, lo que le salió así, pero qué bueno, que ahora hay que mirar para adelante, Dardo, no hay que ser jodido. Hay que mirar para bueno, adelante, no hay pero que. hagamos un poco de teoría, hagamos teoría. Recordemos que todo el principio comunista, todo, entero, todo, de punta a punta, se basa en el materialismo dialéctico. ¿Qué es esto? Es decir, robar las palabras, transformar el sentido de lo que cada palabra quiere decir y negar las que no te convienen, tanto palabras como hechos. Es dialéctico, hay que leer a Hegel, a Engel, es dialéctico. No existe, solo un imbécil puede creer en eso y jugarse su futuro a eso, pero lo creen. Y en ¿No el creen fondo, que si no, otra no vez, les vuelve el miedo. calienta? ¿Vos te acordás cuando salieron todos iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir, porque vos sabés que soy una persona muy correcta, de muy buen hablar, Por supuesto que jamás diría una cosa así. jamás en la vida. El grupo de tardígrados, el concierto de las naciones, políticos, intelectuales, filósofos, académicos, culturosos y no sé qué, aplaudir a Guaidó, que lo nombraron,
Lo nombraron Que presidente. fueron estafando, fue estafando a todos, Lo porque él, nombraron presidente de la nada. Y decía que con eso se claro, iba a caer Maduro. Un tipo que salía de las mismas entrañas del chavismo. Que vayan a ver ahora dónde fue a parar toda la guita que le dieron. Que no tenía país. Un presidente sin país. Una cosa que no sé qué decirte. Y todos, no, no, Dardo, los recibieron los organismos internacionales, los le presidentes. reconocían subsidios, ingresos, cientos de millones de dólares, Increíble. O sea, embajadores, etcétera. y después, ahora acaba de caerse, Pero ahora que no pasó Maduro, eso, pero es lo mismo que pasó, eso pasó 20 veces, toda, pasó 20 veces. todas las veces. Y le pasó no solamente a las democracias de cuarta, también le pasó a las democracias de primera. ¿Cuántas veces Estados Unidos pasó de idolatrar a alguien a declarar enemigo a los 4 días? Pasó muchas Bueno, veces. perdón, Dardo. Tienen la recompensa por Maduro y después van los embajadores a hacer acuerdo con Maduro. Y les regala a No, los sí, narcosobrinos en una potestad que tiene, que es una barbaridad, pero no importa, que tiene el presidente para intercambiar, en realidad, presos políticos, gente, o sea, para intercambiar rehenes de un tipo de calibre y lo hace para intercambiar a los narcosobrinos. bueno, pero Y ahora el está pollo, todavía y te peor, porque ahora lo están recuerdo, y indicando todavía por no nos petróleo. metimos, perdón, y estamos dejando un canapé de este banquete, que es un flor de canapé, que es España. Entre los firmantes de la carta esta que te digo, del comunicado de los señores no tan vivos, está Aznar. Aznar es el monstruo, el hombre de paja que utilizó Zapatero para tejer Claro, su enorme cantidad de redes y que utilizó Podemos, cuyo surgimiento tiene que ver con la financiación del narcochavismo en las consultorías, o tendría que ver, vamos a decirlo así, si no, no sé, las consultorías de la consultora Neurona, de lo que ha dicho el Pollo Carvajal, que va a decir, y todavía estamos esperando, porque el general Alais lo hubiera extraditado más rápido que Biden, ahí estamos esperando, ujú, de la guita que fluía de las valijas de Delcy Rodríguez, uno de los personajes más fuertes de la dictadura venezolana, hacia el aeropuerto de Barajas, donde los ministros de Pedro Sánchez la recibían. Digo, acá no queda nadie afuera. Acá no queda nadie afuera. bueno, Zapatero. porque en el Y fondo son cómplices. el defensor, que acá lo alababan y Cristina le había dado, creo que encima le había dado un sueldo. El ¿cómo se Garzón, llama? ¿Eh? Baltasar Garzón, 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 claro. claro. Sí, sí. ¿Vos te das cuenta de la red de la que estamos hablando? Nosotros, acá nomás, como para que toda esta gente no diga, che, antes de poner este comunicado, antes de poner este tweet repudiando el rechazo rotundo, ¿no tendré ganas de pensar 2 minutos de qué estoy Por hablando? eso yo creo que eso es el juicio crítico, eso es la capacidad de decir estoy de acuerdo con esto y estoy en desacuerdo con esto, aunque sea. No apruebo tal cosa, pero repruebo tal otra cosa. No estoy de acá, pero pasa. Es decir, esa capacidad en la que yo creo que hemos caído de algún modo todos en esa trampa del miedo y de no tener y de no ser capaz por la razón que fuere. Primero, a ver, porque nosotros además, fíjate que hay algo peor que todo esto. Todos estos sistemas transforman a la gente en algo un poquito más que imbéciles, con todo respeto. Sí, sí, esto he dicho con... Inmediatamente después suponen que esos imbéciles van a elegir bien, lo cual realmente demuestra que es muy difícil creer que eso no es deliberado. Porque yo tendría que pensar que hay demasiada gente idiota en el poder. Prefiero, por una cuestión de respeto por ellos, pensar que son ladrones y no imbéciles. Así de simple. Entonces, mi conclusión es un acto de respeto por ellos, porque no pueden ser tan tarados. Entonces, la única explicación que tengo después de ser tarado es ser ladrones. Y creo que no es tan mala definición. O por lo menos creo que le tenemos que dar
le tenemos que dar algún valor a esto y le tenemos que dar alguna importancia en el análisis, porque eso ayuda a entender todo. No tiene nada que ver con la ideología, o por lo menos no tiene nada que ver con la ideología de todos, sino a lo otro, a que hay una especie de conjura, de que hay un foro de chorros. Entonces, eso a mí me cierra mejor la explicación. Porque además el chorro tiene miedo que lo maten, que el pueblo reaccione, que, a ver, Que lo estamos haciendo una exponga, que ir a revolución la contra cárcel. nada. Mirá este grupo de presidentes tan respetables, cuánto batalló por la prisión y la tortura hacia una persona que no cometió ningún delito como es Yanine Áñez. ¿Cuántos comunicados sacaron por la cárcel a Camacho, que es otro preso político boliviano? ¿Cuántos comunicados Yo, sacaron? Hay en este momento ya 18 muertos en Perú luego de que asumiera la vice de Castillo. 18 muertos. ¿Cuántos comunicados sacaron cuando fue la quema, la destrucción de estaciones de subte, iglesias, casas, asesinatos, decenas de muertos en Chile? ¿Cuántos comunicados sacaron después de que el terrorismo indigenista jodiera a gente como Diego Frutos? O sea, bueno, la verdad que es muy difícil. Si yo quisiera refutar tu teoría, sería muy difícil, porque aún cuando dijéramos, che, no es maldad, es estupidez, no se dieron cuenta que estaban avalando a Lula. No, se dejaron llevar. Está bien, se dejaron llevar. porque Y lo otro, el problema es que Lula con esto tiene un mandato muy fuerte. Quiero decir, cuando digo mandato, digo, tiene un respaldo que le va a durar mucho tiempo. Puede hacer lo que se le cante la gana en este momento. bueno, pero es que, Porque ya pero Dardo, nada es va a lo ser mismo que hizo Chávez, inconstitucional. es lo mismo que hizo Biden. Es Biden lo con la mismo. milonga del 6 de enero todavía está por probarse y cuando realmente salgan las pruebas, pues ya va a ser tarde, no importa, como el caso de No, no va a Sarita, haber cuando, nada. claro, ya va a ser tarde, ya van a estar los Lombardi de la vida diciendo yo la defendí del principio y no como realmente fue que la atacaron. Pero lo que voy es que si yo quisiera pensar que esto es inocente, y hiciera mucha fuerza para pensar que esto es inocente, no podría. O sea, tu explicación es la explicación única, Que diría. cierra. Es la Por lo menos que única. cierra. Ahora, fíjate que, qué curioso, ¿no? Pero, o mejor dicho, qué sintomático. Que lo mismo que vos decís que pasa en el resto del mundo, pasa dentro del país. Es decir, toda esta difusión y el énfasis del juicio contra los supuestos rugbistas, que son dos rugbistas y tres borrachos más, que todos estamos de acuerdo que está mal que yo te caiga a patada y te mate, que nadie puede creer Que los metan defender en que la está bien cárcel y esto. que no vean más el sol nunca más en su vida, ni ellos ni... Pero al mismo tiempo hay otros cientos de casos que conocemos todos que directamente son ocultados o ignorados. ¿Por qué? Porque las víctimas o no son feministas, pañuelos verdes, no sé qué, y los culpables no son supuestos rugbyistas. Entonces, por eso tapamos todo y viene el miedo de los internos, del periodismo, de los políticos, de los líderes de opinión internos, que se callan la boca y está todo bien. Y los diarios argentinos que que son No, no, realmente de por favor, terror, que son por de favor. terror, que son un órgano del Pravda. El Pravda, al lado de los diarios argentinos, no sé, es el Washington Post del año 60, es decir, es el Pasquino, porque poco menos son héroes. El Pravda era un diario de libertad al lado de lo que tenemos acá. Sí, sí, ¿En sí, qué claro. sentido libertad? En el sentido de que todo lo que dicen es distorsionante. Entonces, otra vez, volvemos a la palabra libertad con mayúscula. Se han apoderado de la libertad, o mejor dicho, la han secuestrado. Entonces, nosotros tenemos la libertad secuestrada. Y cuando tú dices que fulano no habla y el otro no habla, en el fondo lo que no hace es ejercer su libertad. Porque sabe que ejercer su libertad por alguna razón no le conviene.
que es el primer mecanismo para quitarte tu libertad, hacerte comprender o que comprendas vos o lo que lo fuera, porque viste que estas cosas son como las marabuntas, nadie sabe quién las inicia ni cómo funciona, pero funciona. Dice, no, no, no hay un plan. No, no, no hay un plan, pero todas las marabuntas se comportan del mismo modo. Todas las langostas se comportan del mismo modo y destrozan todo del mismo modo, pero no hay un plan. Bueno, así como no hay un plan, pero todo el mundo se comporta de un modo prefijado, de un modo inexorable. Pero Y acá todos se están comportando de un modo inexorable. mirá, están saliendo, ahora estoy abriendo otra ventanita, perdón, perdón, oyentes que se nos está haciendo largo, pero es que, bueno, están saliendo los famosos Twitter Files, ya van como, no sé, como número 11 o 12, Sí, en el que están mostrando exactamente cómo se organizaba, por ejemplo, la censura hacia, la censura digitada desde una empresa en colusión con un gobierno, con agencias de inteligencia, con miembros de agencias de inteligencia insertos en las empresas. Entonces ya no estamos hablando de capitalismo. Eso ya no es capitalismo, ¿estamos? Eso es en todo caso el fascismo propio del manejo que hacía Mussolini o que posteriormente hacía Hitler. Para que no hubiera otra voz respecto, por ejemplo, de los tratamientos de COVID. Entonces, eso que se suponía que era una teoría conspirativa, gorrito de papel aluminio, está ahora mostrándose. ¿Qué pasa? La gente no tiene que estar todo el tiempo con toda la información de todo y todas las investigaciones, qué sé yo. ¿Cuál es el mecanismo? Te diría rápido para entender cuándo, antes, no 3 años después, cuando ya te comiste las verdades universales. Bueno, es que no hay verdades universales. En el momento que tenés las empresas más poderosas, los gobiernos que vos sabés que son una porquería, los que más o menos te pueden gustar y los que no, y qué sé yo, todos los medios. En el momento que tenés una verdad universal, así sea, pero tenés que ir a desconfiar porque no es posible. No es posible. En el momento que te están diciendo, atenta a la democracia, la república, salimos todos, la unanimidad y la unanimidad alrededor del poder nunca puede ser buena para el individuo. Es la base, lo que Dardo dice siempre, del minuto cero. Estas unanimidades que venimos viendo y que después, años después, las unanimidades de los que insultaban al surfer y a Sarita, cuando después le saca, dice, no, yo no fui. Las unanimidades de los que decían, ojo, están censurando las redes. No, yo no fui, yo no fui. Bueno, eso es lo que hay que desconfiar. Antes que nada, no cuando te lo muestran después, antes que nada, es la base. O sea, no sé, estoy muy, ¿cómo se dice? Muy eufórica explicando esto. no, no, lo que pasa es que molesta un poco la sensación que uno tiene que la gente está entrando en su propia trampera. Otra vez Sí, volvemos sí, a los viejos autores, otra vez volvemos a H.G. Wells, otra vez sí. volvemos a los Ellis y los Morlacks que creían que estaban siendo protegidos por una raza bondadosa y lo que hacía la raza era, y lo que hacía esa raza bondadosa era engordarlos para comérselos como vacas. Esa terrible, ese cuento terrible de H.G. Wells te da un poco de rabia, porque cuando vos ves que la humanidad se está transformando en una recua, necesariamente te indigna. Entonces uno vuelve a Wells, vuelve a Hayek, vuelve A a Orwell, Tocqueville, bueno, y claro. a Tocqueville y a todos los que defendieron principios que ahora parecen casi infantiles plantearlos, pero sin embargo tienen una validez tremenda. Ciertamente que lo hemos repetido tanto que llega un momento en que uno cansa y aburre con la repetición de los autores y de Hayek y von Mises y todos todos los pensadores verdaderos de la libertad. Y también tiene que ver con que también hay que pensar que no solo que son ladrones, sino que son ladrones bastante analfabetos.
Yo creo que son bastante analfabetos. Si tú quieres, puedes hablar, qué sé yo. Miremos dos casos muy distintos, si tú quieres, digamos, te acepto. Cristina Kirchner, Mauricio Macri. No saben nada ninguno de los dos. Entonces, tienen un grupo de ideología, pero su formación es precaria. Sí, Entonces, tal vez eso también ayuda. Tienen intereses en común, o por lo menos tienen comportamientos en común que nunca los van a terminar de aclarar. Pero también eso ayuda a entender. Entender eso y salirse del fanatismo de barra brava ayuda a no caer en la trampa ideológica de la esclavitud. Es decir, hay que desconfiar del barra brava. Los partidos, el que juega bien es el divertido y lo que vos vas a ver es un tipo que maneja bien la pelota, no el que gana 1-0 sobre la hora y gritamos todo y creemos que y tiramos al otro por el par de avalancha. Bueno, eso también ayuda a caer en la trampa. También ayuda a entrar solito en la trampera. ¿Qué es lo que nos da bronca? Esta sensación que tengo yo, por lo menos, y que seguramente tienes tú, de que la humanidad va caminando solita dentro de la trampa y que se la van a comer los aliens. sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser tan estúpido? ¿Y cómo puedo yo, que no soy nada más que un tipo normal, si querés, con toda la furia, darme cuenta de esto y vos no te das cuenta? Esa rabia es la rabia intelectual que creo que nos posee a ti y a mí en este momento. Exactamente. Bueno, así hemos empezado el 2023, amigos. ¡Pum para arriba! Este, La próxima trataremos de dar otro panorama, de hablar de otra cosa. Sí, Tenemos... bueno, esperemos que encuentre cada uno ahí su verdadera felicidad. Sí, que siempre es individual, pero porque si esperamos de la colectiva. En fin, muchas gracias, Dardo. Hasta la próxima. Gracias a ti, gracias a todos. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.